Mi sueño como actor destruyó mi vida, pero aún así lo logré. Esta es mi historia. Siempre me dijeron que los sueños eran para los valientes, que si realmente te lo proponías, nada podría detenerte. Era un niño con grandes aspiraciones. Mi mayor sueño era ser actor. No quería fama ni dinero, solo el reconocimiento de que había logrado algo grande. Y, por supuesto, quería ser alguien que inspirara a otros a no rendirse, sin importar lo que el mundo pensara de ellos. Todo comenzó en mi pequeña ciudad, donde apenas había oportunidades para alguien como yo. Nadie a mi alrededor creía en lo que estaba haciendo. Mis amigos, la gente de mi barrio, incluso mis padres, no me entendían. Pero yo sabía lo que quería, y la determinación me impulsaba a seguir adelante. Mi novia, Valeria, fue una de las pocas personas que me apoyaba al principio. Recuerdo cómo me abrazaba antes de cada audición, diciéndome que algún día lo lograría. Pero con el tiempo, todo empezó a cambiar. Las audiciones se volvían más largas y mi tiempo con ella, más corto. Las oportunidades escaseaban y los rechazos se acumulaban. Aún así, cada vez que me decían que no, solo me hacía más fuerte, o al menos eso pensaba. Un día, tras meses de intentar, recibí un mensaje de una agencia de talentos que había conseguido ver algo en mí. Era mi oportunidad. Estaba emocionado, sentía que por fin todo mi esfuerzo había valido la pena. Por fin había conseguido algo. Le conté a Valeria, y sus ojos brillaron con esperanza, pero ella solo dijo, eso está bien. Pero, ¿y nosotros? Yo la miré confundido. ¿Nosotros? Esto es lo que siempre quise, Valeria, es mi oportunidad. Pero ella no me miró igual. No podía entender cómo yo estaba tan centrado en algo que, para ella, no estaba asegurado. Ya no puedo seguir viéndote hacer esto. No tienes tiempo para mí. Tienes que decidir, porque yo ya no sé si quiero estar en una relación con alguien que prefiere soñar en lugar de vivir la realidad. Fue esa la primera vez que entendí que, en su mente, había dejado de ser el hombre en el que creía. Me dijo que lo nuestro ya no funcionaba y que tenía que irse. Sentí como si el mundo se derrumbara sobre mí. Pero, al mismo tiempo, me dije a mí mismo que tenía que seguir adelante. A veces, cuando persigues un sueño, las personas se quedan atrás. Y eso, aunque doloroso, lo entendí a la fuerza. Mis padres, al principio, fueron un apoyo. Mi madre me decía que todo iba a estar bien, que debía seguir luchando. Pero pronto, la situación cambió. Los meses pasaban y yo seguía sin encontrar el éxito. Empecé a acumular deudas, a no poder pagar las cuentas del alquiler. Vivía de trabajos temporales, trabajos que odiaba, pero necesitaba el dinero. Mis padres empezaron a presionarme. ¿Para cuándo una decisión real, hijo? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir de sueños? ¿Vas a seguir así, esperando que alguien te dé una oportunidad? Empezaron a distanciarse, a dejar de llamarme. Cada vez que intentaba hablar de mi sueño, sentía que lo que antes era apoyo se había convertido en desdén. Deberías ser más realista. Nadie te va a dar una oportunidad. Eso fue lo que me dijeron una tarde, justo después de que me despidieran de otro trabajo. Y esa fue la última vez que hablé con ellos. La soledad se convirtió en mi amiga, y el cansancio, en mi rutina diaria. Cada audición parecía ser la misma historia. Me decían que lo intentara de nuevo, que era bueno, pero que no era lo que buscaban. Yo ya no sabía si mi sueño realmente valía la pena, pero lo que me mantenía en pie era la idea de que no podía rendirme. No podía. Una noche, después de regresar de otro trabajo mal pagado, me encontré en la esquina de un bar donde escuché una conversación que cambiaría mi vida. Un productor de cine estaba sentado en una mesa, hablando sobre una película independiente que necesitaba un actor como yo. No podía creer lo que estaba oyendo. Se referían a mí, sin saberlo, como si fuera una oportunidad perdida. En ese momento, me decidí. Esa noche, me armé de valor y me acerqué. Perdón, no quiero interrumpir, dije nervioso, pero escuché que están buscando un actor. Yo podría hacerlo. El productor me miró, me dio una sonrisa desconcertante y luego, sin más, me preguntó, ¿tienes algo que mostrar? Era mi momento. Le dije que sí, que me diera unos minutos. Me pidió que improvisara. Estaba tan nervioso que casi no podía pensar, pero lo hice. Y de alguna manera, logré capturar algo, logré que me prestara atención. Al final de mi improvisación, el productor me miró y me dijo algo que jamás olvidaré, ¿tienes algo? Ven mañana a la oficina, tal vez tengas una oportunidad. De alguna manera, había logrado que alguien viera lo que yo veía en mí mismo, pero no todo fue tan fácil. Esa misma noche, recibí un mensaje. Era Valeria. ¿Por qué no me has llamado? Necesito hablar contigo.
La ansiedad me invadió. ¿Qué iba a decirle? ¿Que ahora me estaba acercando a un sueño que pensaba que ya estaba perdido? ¿Qué había pasado por tanto dolor y sacrificio para llegar a ese momento? Pero algo dentro de mí, algo que me decía que aún había esperanza, me hizo responderle: quiero verte, necesito hablar. Al día siguiente, me encontré con Valeria en el mismo parque donde nos solíamos sentar cuando todo parecía más simple. Cuando la vi, algo en su mirada me hizo dudar. No era la misma Valeria que había dejado. Esta vez, sus ojos no reflejaban esperanza, sino más bien una mezcla de arrepentimiento y algo más, miedo. ¿Cómo has estado?, le pregunté, tratando de sonar casual, pero sabiendo que no había nada casual en nuestra conversación. Ella miró al suelo antes de responder. Estoy bien, pero no es de eso de lo que quiero hablar, dijo, con la voz quebrada. Gonzalo, después de todo lo que pasó, me di cuenta de lo mucho que te fallé. Yo te dejé ir cuando más me necesitabas. Te vi luchar por tu sueño y te dejé solo. Un nudo se formó en mi garganta. Recordaba cómo me había abandonado en el momento más difícil, pero no podía negar que algo dentro de mí aún deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, algo más grande, algo más fuerte me decía que no podía seguir mirando atrás. Me había acostumbrado a la soledad, al dolor, y había comenzado a entender que, para llegar a donde quería, debía soltar todo lo que me ataba. Valeria, las cosas ya no son como antes, respondí, tomando aire. Yo cambié. He pasado por tanto, pero ahora veo que ese sufrimiento me hizo más fuerte. No puedo volver a lo que éramos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto, Gonzalo. He sido tan tonta. No sabía cuánto te amaba hasta que te vi desaparecer de mi vida. No me importa lo que cueste, quiero ser parte de tu vida otra vez. Te apoyo, te prometo que esta vez estaré a tu lado. Esas palabras, tan sinceras, me hicieron dudar, pero no podía caer en la misma trampa. No podía dejar que mi corazón, tan acostumbrado a la decepción, tomara decisiones por mí. Había pasado demasiado tiempo esperando que alguien creyera en mí. ¿Por qué iba a darle otra oportunidad cuando mi vida finalmente comenzaba a cambiar? Lo siento, Valeria, pero yo ya no soy el mismo. Lo que querías de mí ya no existe, dije, mientras me levantaba, dejando la conversación atrás. Esa fue la última vez que la vi. Tal vez alguna vez me arrepentiría, pero en ese momento, sabía que mi destino ya no podía depender de nadie más. Mi encuentro con el productor al día siguiente fue como un doctor me dio una sonrisa que me hizo sentir que todo mi esfuerzo, todo mi sufrimiento había valido la pena. Bienvenido al proyecto, Gonzalo. Tenemos mucho trabajo por hacer, dijo, estrechando mi mano con fuerza. Durante semanas, me sumergí en el rodaje. Fue agotador, emocionalmente y físicamente. Cada día era un desafío. A veces sentía que estaba a punto de rendirme, que este sueño no era para mí. Pero recordaba lo que había dejado atrás, la soledad, las dudas, la gente que ya no me apoyaba. Y eso me impulsaba a seguir adelante. Pero entonces, una tarde, mientras revisaba el guión, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi madre. Gonzalo, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes? Tu padre está muy mal. Tiene un problema serio de salud y no sabemos si va a poder soportarlo. Mis piernas temblaron, mi mente se nubló. Durante años, mis padres habían sido los primeros en decirme que dejara de soñar. Ahora, necesitaba su apoyo más que nunca, pero sabía que no podía volver a la vida que había dejado. No podía retroceder. Esa noche, mientras los recuerdos de mi infancia y mi relación con ellos me atormentaban, me di cuenta de que ahora no era solo un actor en una película. Era alguien que, a pesar de todo lo que había perdido, había llegado hasta aquí, y ya no podía permitir que nada ni nadie me alejara de lo que había construido. Decidí no ir a ver a mi padre. No era fácil, no podía ignorar lo que significaban para mí, pero entendí que este era mi momento, este era mi sueño y mi vida, y no iba a dejar que los sacrificios que ya había hecho fueran en vano. Con el paso de los meses, mi carrera comenzó a despegar. La película recibió elogios, y yo comencé a ser reconocido como un talento emergente en el mundo del cine independiente. Pero, incluso mientras las luces de la fama comenzaban a brillar para mí, había algo que me atormentaba, algo que no podía dejar ir. Valeria. Pasaron semanas sin noticias de ella, pero, una tarde, mientras estaba en un evento de prensa, alguien se me acercó. Era ella. ¿Cómo estás, Gonzalo?, dijo con una sonrisa que, a pesar de todo, seguía siendo familiar. Sé que te alejaste, pero estoy aquí porque, después de todo lo que pasamos, quiero pedirte perdón. Te he seguido desde lejos, he visto todo lo que has logrado, y lo siento tanto por no haber creído en ti. La vi ahí, con una actitud diferente, más madura, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Sabía que ya no éramos los mismos.
No podía volver a la vida que había dejado atrás, ni a las promesas vacías que una vez me hizo. Lo que pasó, pasó. Y aunque aprecio lo que dices, ya no soy el hombre que dejaste, respondí, mirando directamente a sus ojos. Su rostro cambió, pero no insistió. De alguna manera, entendió. Ahora, mientras camino por las alfombras rojas y mi carrera sigue en ascenso, pienso en todo lo que dejé atrás. Y aunque los sueños pueden ser el motor que te lleva lejos, también te enseñan que el camino está lleno de sacrificios, de momentos que nunca podrás recuperar. Pero al final, el único que tiene que creer en ti eres tú mismo, porque si no eres tú quien cree en tu propio sueño, nadie más lo hará. La película que me había dado la oportunidad de brillar fue solo el principio, pero la vida no me permitió relajación por mucho tiempo. Con el éxito llegaron los nuevos retos, y la fama trajo consigo un precio que no estaba preparado para pagar. Los paparazzi, los rumores y las expectativas se hicieron cada vez más pesados. La gente que antes me había ignorado ahora me veía como un ejemplo, pero también como alguien que debía cumplir con sus expectativas. Todo el mundo tenía algo que decir sobre mi vida, sobre mi carrera y, lo más doloroso, sobre mi futuro. A pesar de todo eso, nada me afectaba tanto como la constante presencia de Valeria en mis pensamientos. Ella había desaparecido durante meses, pero sabía que, tarde o temprano, volvería a aparecer. Las personas del medio empezaron a hacer preguntas sobre mi vida personal, y siempre que me preguntaban por ella, tenía que mentir, decir que todo estaba bien, pero no lo estaba. Una noche, después de una rueda de prensa particularmente agotadora, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de Valeria. El mensaje solo decía: necesito hablar contigo. Es importante. No me costó mucho decidir qué hacer. De alguna manera, sabía que tenía que enfrentarla. Ya no podía seguir evitando el tema. Quizá, de alguna manera, era hora de cerrar ese capítulo, o al menos eso me decía mi corazón, aunque mi mente me gritaba que estaba a punto de caer en la trampa una vez más. Nos encontramos en un café. Al principio, el ambiente era tenso. Yo la miraba, esperando que dijera algo que me hiciera sentir que valió la pena vernos. Pero ella no estaba tan segura de cómo empezar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era casi inaudible. Gonzalo, lo que pasó, nunca quise que fuera así. Nunca quise lastimarte. Pero después de todo este tiempo, me di cuenta de que siempre estuve equivocada. Te dejé ir cuando más te necesitaba y ahora, después de verte lograr todo esto, me doy cuenta de que fui una tonta. Su tono estaba lleno de arrepentimiento, pero algo me decía que ya no debía confiar. Lo había vivido antes. Sin embargo, al mirarla, sentí una mezcla de tristeza y compasión. Había sido la persona que amaba, la que pensaba que sería mi compañera para siempre, y aún guardaba una pequeña parte de mí que la quería. Valeria, todo lo que hiciste me dolió más de lo que te imaginas, pero también me hizo darme cuenta de algo, que solo yo soy responsable de mi vida. Solo yo puedo decidir lo que quiero ser. Y ya no tengo espacio en mi vida para alguien que me haga dudar de eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué esperar de ti, Gonzalo. Solo quería que supieras que te he extrañado. No quiero que todo termine así. Te necesito. Esa palabra, necesito, me dejó congelado. Porque, ¿quién me necesitaba realmente? ¿Ella, que me había dejado cuando más la necesitaba, o yo, que había llegado tan lejos sin nadie a mi lado, luchando solo por mis sueños? ¿Qué significaba necesitar a alguien cuando la vida te había enseñado que no podías depender de nadie más que de ti mismo? No puedo ser la persona que tú necesitas. He hecho todo esto por mí, Valeria, para mí. Y he aprendido a vivir sin depender de nadie más. Pasaron semanas después de esa conversación y la vida continuó su curso. Mi carrera seguía creciendo. Mi nombre comenzaba a estar en todas partes, revistas, entrevistas y premios. Todo parecía estar alineándose de forma perfecta, pero aún me sentía vacío. Sentía que algo faltaba, que había algo más allá del éxito que no podía conseguir. Y, de alguna forma, mi mente seguía volviendo a esa conversación con Valeria. ¿Era egoísta lo que había hecho al rechazarla? ¿Debería haberle dado una segunda oportunidad? Pero todo cambió una noche. Estaba en una fiesta de gala, rodeado de celebridades, cuando recibí una llamada inesperada. Era de mi madre. No habíamos hablado mucho desde que me lancé a la fama, y no esperaba que ella me llamara en medio de todo el caos. Tu padre está grave. La situación es muy seria. Me dijo que lo único que quería antes de irse era verte. El mundo se me vino encima. No importaba todo el dinero, los premios o el reconocimiento. Mi padre, el hombre que me había enseñado a ser fuerte, estaba al borde de la muerte y yo no estaba allí para él. Me sentí como un fracaso, como si todo lo que había logrado no tuviera valor si no podía estar al lado de mi familia en los momentos importantes. Voy para allá ahora,
dije, cortando la llamada y saliendo de la fiesta. El glamour de la vida de estrella se desvaneció en un segundo. Solo quedaba una cosa en mi mente, mi familia. Cuando llegué a la casa de mis padres, la atmósfera era tensa. Mi padre estaba en la cama, débil, con la respiración entrecortada. Mi madre me miró con lágrimas en los ojos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo mucho que había descuidado a los que siempre me habían apoyado. Durante años, los había dejado de lado por perseguir un sueño que ahora parecía no tener sentido sin ellos. Papá, lo siento tanto, dije, tomando su mano. No debía haberte dejado solo. Mi padre, con dificultad, sonrió débilmente. Hijo, lo que hiciste, valió la pena. Sé que te ha costado, pero lo que más me importa es que sigas luchando por tus sueños, que sigas adelante. Esas palabras, en medio de la tristeza, fueron un golpe de realidad. Mi padre siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba. Y ahora, en sus últimos momentos, me estaba dando el permiso que tanto necesitaba, seguir mi camino. Tras esa experiencia, la vida me dio un giro aún más inesperado. Valeria volvió a aparecer. Esta vez, no era la misma mujer que había conocido. Ahora, parecía una persona rota, sin fuerzas, sin el brillo que una vez la definió. Gonzalo, por favor, escucha. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero necesito tu ayuda. No puedo seguir sin ti. Lo miré, pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma persona que ella había conocido. No puedo ser lo que necesitas, Valeria, le respondí. Lo siento. Y así, con la partida de mi padre y el cierre definitivo de ese capítulo, entendí que el verdadero triunfo no era ser un actor famoso, sino ser capaz de mirar al pasado, aprender de mis errores, y finalmente seguir adelante, sin mirar atrás. Años pasaron desde aquel momento. Mi carrera siguió en ascenso, pero ahora veía la fama con una perspectiva diferente. La gente me reconocía, pero ya no era esa estrella desesperada por atención. Empecé a tomar control de mi vida de una forma que nunca imaginé. Los premios, las entrevistas, las luces, todo eso dejó de importarme. Mi verdadera batalla, la que me enseñó todo lo que necesitaba aprender, fue aquella que libré dentro de mí mismo. Fue en una tarde lluviosa, años después de mi último encuentro con Valeria, cuando el teléfono sonó. No era de mi madre ni de algún amigo de la industria. El número era desconocido. Al contestar, me encontré con una voz que me heló la sangre. Hola, Gonzalo. Soy Valeria. Necesito que me escuches. Mis piernas se aflojaron, pero de inmediato me recompuse. Valeria, ¿qué quieres? Su voz, aunque vacía y fría, estaba cargada de desesperación. Te lo juro, Gonzalo, todo lo que dije sobre lo que quería cambiar, lo siento, pero no te llamo para pedirte nada. Te llamo para decirte algo importante. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. No podía imaginar qué más podría tener que decirme. ¿Qué pasa? La pausa fue tan larga que me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, ella habló, pero no era lo que esperaba. Tuve un accidente serio, y necesito que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. El hombre que estaba contigo, el que te dejé, no era yo. Todo lo que hice, lo hice porque sentía que nunca sería suficiente. Pero la verdad es que siempre fuiste lo mejor que tuve. Y si tienes que escuchar algo de mí ahora, es que te arrepiento de todo. Lo siento, Gonzalo, lo siento mucho. Estuve en silencio durante un largo rato. No podía procesarlo. Todo lo que había pasado, todo el dolor y las luchas, parecía como una broma cruel del destino. Valeria, ¿qué quieres de mí ahora? La rabia y la tristeza se mezclaban en mi voz, pero no podía dejar de escuchar. Solo quiero que sepas que lo que hiciste fue lo mejor que pudiste hacer. Si no me hubieras dejado ir, nunca habría cambiado. Nunca habría entendido lo que realmente es el amor. Y ahora, solo quiero que vivas una vida feliz. No quiero que vengas a verme, ni que me ayudes. Solo, si alguna vez te dolió lo que hice, solo quiero que me recuerdes por lo que pude haber sido, no por lo que fui. La llamada terminó con un tono sombrío, y mi corazón parecía estar atrapado en un torbellino de emociones. Estaba a punto de hacer algo que jamás imaginé. No quería perdonarla, no podía, pero a la vez, la comprensión de sus palabras comenzó a calar en mí. A veces, el amor no era suficiente para cambiar a las personas, y tal vez había llegado tarde para lo que podría haber sido. Pasaron algunas semanas más, y mientras yo seguía con mi vida, la noticia de Valeria se esparció en los medios.
No era el tipo de historia que esperaba, pero terminó siendo más grande que cualquier éxito en mi carrera. Valeria había desaparecido de los medios y nadie sabía qué había pasado con ella. Su última entrevista había dejado a todos con la sensación de que estaba buscando redención, pero en su camino se había encontrado con una verdad amarga sobre sí misma. Un día, después de semanas de incertidumbre, me encontré con un artículo en un periódico. Hablaban sobre un nuevo proyecto que estaba tomando forma. Un proyecto de reclusos, personas que habían caído en su propio abismo de decisiones equivocadas y cómo, a través de la reflexión y el trabajo duro, podrían encontrar una salida. La sorpresa llegó al final, cuando me di cuenta de que Valeria había sido la creadora de este proyecto. No solo había cambiado su vida, sino que había decidido dedicar su tiempo a ayudar a otros a encontrar lo que ella misma había perdido, el propósito. De alguna forma, ella había comenzado a redirigir el dolor en algo positivo, y allí estaba yo, parado frente al espejo. En ese momento, entendí algo que nunca supe antes. Quizás todo lo que había pasado entre nosotros había sido una lección, algo que me preparó para la vida que estaba viviendo ahora. Valeria me había mostrado que el amor no siempre es suficiente, pero la verdadera fuerza venía de saber cuándo dejar ir y, más importante aún, cuándo perdonar, aunque no para ella, sino para mí mismo. Mi carrera siguió, pero no era lo mismo. Ya no buscaba validación externa, no necesitaba ser el más famoso, ni el más reconocido. Había encontrado algo más importante, la paz interior. Y tal vez, solo tal vez, esa paz fue la verdadera recompensa. Mientras observaba el horizonte desde mi ventana, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Quizás nunca sabría si Valeria encontró su redención, pero lo que sí sabía es que yo había encontrado la mía. Y esa era la única historia que realmente importaba.